Aquí comienza Renueva tu mente. Misterios nunca antes aclarados. La sabiduría predestinada. Un conocimiento. Una ciencia. El poder de Dios. El Evangelio de la Gracia para renovar tu mente. Prosperando. Consolando y educando. Un brindis quiero hacer. El mensaje que vas a escuchar promete traer cambios permanentes a tu vida para que conozcas tu verdadera identidad. Aquí comienza Renueva tu mente. Bienvenidos y bendecidos. La 20 o 30. Bendecidos con toda bendición. Hoy es el mejor día de nuestra vida y hoy estamos felices, gozosos, celebrando porque hoy podemos declararte bendecido. Tú eres un bendecido del Señor, con toda bendición. Tú eres un tesoro que Dios creó, un espíritu perfecto que Dios creó antes de la fundación del mundo. Fuimos conocidos, enseñados, llamados, predestinados por Dios antes que este mundo existiera. Esa es nuestra verdadera identidad. Somos dioses en vasos de barro. Abba, Padre, qué lindo poder darte hoy la bienvenida a tu programa Renueva tu Mente. ¿Sabías tú que el primer requisito para ser parte del reino de Dios es que nosotros seamos débiles? ¿Sabías tú que la ley de Moisés, antes de la cruz, todos esos mandamientos de la ley de Moisés, nada perfeccionaron? ¿Nunca capacitaron o ayudaron a los débiles? ¿Sabías tú que el único poder que existe aquí en la tierra que puede tomar a un débil y llevarlo, no a cambiar su carne, no a cambiar sus debilidades, pero a reinar sobre sus debilidades? Ese poder es el poder del Evangelio, es el Evangelio del gran apóstol Pablo. El día de hoy estaremos dedicando nuestro programa a este maravilloso misterio, el misterio de la debilidad. Los invito entonces a que tomemos nota y estemos muy pendientes de estos detalles, de esta clara explicación en labios del doctor José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre. Veamos. Apóstol, el tema, el misterio de la debilidad. ¿Por qué es un misterio? Es un misterio porque para uno calificar para ser miembro de la iglesia o del reino de los cielos, tiene que ser débil, no puede ser fuerte. Ese es el requisito. Sí, todos tienen que ser débiles. De hecho, el apóstol Pablo dice que los miembros más débiles en el cuerpo de Cristo son los más útiles y los más necesarios. O sea que el sistema religioso, un miembro débil lo marginan, o lo expulsan, o lo excomunican de la iglesia por ser débil. Así es. En el Evangelio dice que los débiles son los más necesarios. O sea, ese es un gran misterio. Es que sí, es un misterio, imagínate. Es un misterio. O sea que la debilidad fue algo que Dios se propuso impartirnos a Es bien importante en el nuevo pacto que todos los miembros sean débiles por causa de no ser débiles, entonces entrarían en una vanagloria al conocer los misterios. Por lo tanto, vamos a ver el primer débil, el primer miembro débil del reino de Dios. Eso queda en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, en el verso 4, ahí dice quién fue el primer miembro débil. Así dice el Evangelio: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ahí dice que Cristo fue crucificado en debilidad, no en poder, en debilidad. Y la razón de que Cristo fue el primer débil es porque Cristo vino a esta tierra a cumplir lo que nadie había cumplido, la ley. Entonces todo el que le sirve a Dios por medio de la ley, todo el que se pone a cumplirle a Moisés, todo el que vive por obras o vive por abstinencias o duro trato del cuerpo,
se convierte en una persona débil, se queda débil. Por lo tanto, Cristo, como vino a cumplirle a la ley, dice que fue tentado en todo. Martín, tú y yo somos tentados en algunas cosas. Él fue tentado en todo. Dice en todo. ¿Y por qué Dios puede ser tentado en todo? Porque vino en un cuerpo para con ese cuerpo cumplirle a la ley. Y como la ley es débil. La ley nunca pudo perfeccionar a ningún creyente. En Hebreos dice, creo que es el capítulo 7, verso 18, que dice que la ley, por ser débil, nada perfeccionó. El 18, creo. Lo leemos, sí, 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues la ley. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por eso, Martín, la ley no pudo perfeccionar nada. Tú no ves que nosotros somos débiles. Al ser débil, pues entonces la ley lo que hace es que te acaba de hundir. Entonces Cristo tuvo que acudir porque es que estábamos en debilidad y el débil se quedaba débil. Entonces Cristo tuvo que acudir por nosotros y venir y traer un pacto más excelente para que el débil no se quede en debilidad, sino que sea fuerte. Por eso léete Romanos 8:3 para que tú veas lo que dice. Romanos 8:3 dice, Sí. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjate lo que dice, que como la ley, o sea, a la ley se le hizo imposible perfeccionar. No era difícil, era No, imposible. y la palabra imposible es que no hay forma. En ese Por eso es que Dios tuvo que encarnarse en Cristo para ayudarnos, porque es que la ley no podía. Dice que era imposible para la ley. Toda la humanidad estaba presa, estaba destruida por un pacto, el pacto de Moisés. Mira lo que son los 10 mandamientos, todos los 613 mandamientos, ceremoniales, los que sean. Eso es un pacto de maldición. Tú no ves que nosotros somos vendidos al pecado, somos débiles por la carne, dice ahí, que la ley por causa de la debilidad de la carne. Entonces Cristo tuvo que venir a ponerle fin a ese pacto, quitarlo del medio. Lo quitó del medio. Por eso es que los que están viviendo bajo ley hoy, yo siento lástima, tú no ves, mire, guardando el sábado, abstinencia de alimentos, prohibiciones, duro trato del cuerpo, todo tipo de duro trato del cuerpo. Pues entonces esa gente lo que hacen viviendo en debilidad y se quedan en debilidad. Por eso tú ves las iglesias, los creyentes hoy, con unas apariencias de piedad y sufriendo. Conciencia de pecado. Con conciencia de pecado. Y imagínate, el poder de Dios no se puede perfeccionar en ellos. Porque el poder de Dios, en la forma que trabaja, Martín, el poder de Dios es que el poder de Dios te dice que Cristo con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios te dice a ti que Cristo te libró de la potestad del diablo y destruyó al diablo. Pues entonces ya el débil dice, espérate, yo tengo poder en el Evangelio. Pero imagínate uno que dice, yo tengo el poder de Dios, pero el diablo me está velando. Yo tengo el poder de Dios, pero si me hallan en pecado me pierdo. No. Está en la ley todavía. Claro que sí. Entonces él vino. Fíjate, hay un verso bíblico que nos ayudaría mucho, que es segunda carta a los Corintios, capítulo 12, creo que es del verso 10. El verso 10 podemos leerlo y nos alumbra bastante. El apóstol dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate lo que dice, ¿cuándo tú has visto a alguien gloriarse en ser débil? En el viejo pacto tú no podías gloriarte del débil, el débil se quedaba débil, la ley lo mataba. Había condenación para él. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Pablo dice que en este pacto, como Cristo murió y resucitó, le puso fin a la ley. El fin de la ley es Cristo. Como quien dice, el fin de la debilidad es Cristo. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, lo que te está diciendo es el fin de la maldición es Cristo. Porque la ley fue un pacto de maldición porque te hallaba en debilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Cristo muere, le pone fin a eso. Y entonces Pablo dice ahora yo me glorío en que soy débil. ¿En qué cabeza cabe tú gloriarte en que eres débil? Si en las iglesias a un débil lo expulsan, lo marginan. Por eso es un misterio. Por eso el tema de hoy es el misterio de los débiles, de la debilidad. Porque, o sea que el débil sigue siendo débil, pero se puede... Bueno, ahí Pablo dice que cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Pero primero hay que hallarte en debilidad. Primero tú tienes que decir, yo soy débil, pero no tengo que quedarme ahí. Por causa de la gracia, del poder de Dios, por causa del Evangelio, yo que soy débil, Martín, digo, no, yo soy débil en carne, pero como yo no vivo por la carne, yo vivo por el Espíritu, o sea, por la mente, por lo que Dios dice de mí. Entonces yo digo, como dijo el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Eso era una profecía que en el viejo pacto no se cumplía. Eso ¿Sí? es un verso maravilloso, sí. Segunda carta a los Corintios 4:10 creo que dice que tenemos este tesoro, porque nosotros somos tesoros. Somos espíritus, somos valiosos. Pero Dios tuvo que forrarlo, el estuche es de barro. De debilidad. Y dice por qué, dale lectura para que tú veas cómo dice. ¿Sí? Perdón. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate el propósito de que tú eres un tesoro, porque cuando Cristo murió, Martín, tu espíritu quedó igual que el de Cristo. Perfecto. Todos. Pero bueno, con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Entonces, en el hombre interior, en tu espíritu, tú eres como Jesucristo. Porque ese fue el trabajo que Él vino a hacer, para ser santos y sin mancha delante de Él. Y así está. El problema es que ese tesoro está en un vaso de barro, con el propósito que la excelencia sea del poder de Dios. Porque si no, entramos en vanagloria todos nosotros. Así que Dios tuvo que hacerlo así. Por eso, fíjate, vamos a tener que repetir el verso 11, creo que es de segunda carta a los Corintios 12:11. Sí. Fíjate el propósito, que me gozo en afrenta. Mira cómo dice. Dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios. El poder de Dios, exactamente. Apóstol, ¿y ese poder de Dios qué es exactamente? Porque yo he oído en algunas sinagogas, desciende poder, vas a recibir el poder. Eso es un milagro, es un escalofrío. Esas son manifestaciones judaicas, pues, que antes el poder de Dios descendía y hacía milagros, dividió el mar rojo, descendía para ciertas situaciones, pero ahora no desciende, ya descendió y está morando en nosotros. Dice Cristo dentro de la esperanza de gloria. Entonces el poder de Dios no es una experiencia mística como hacen por ahí el sistema, que te ponen las manos y te ponen aceite y tú empiezas a temblar o que tú sientes que te elevas así. Eso no es el poder de Dios. Eso son experiencias de carne. O sea, hay cosas que se manifiestan que son muy buenas, de hecho. Yo no digo que son malas, pero el poder de Dios no es ese. El poder de Dios es el Evangelio. Por eso en Romanos 1:17 dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son los misterios revelados, un conocimiento que Dios nos da para poder salir adelante. O sea, no cambiar esa debilidad, sino... Eso es otro problema, que nosotros nunca vamos a cambiar. No hay manera. No hay manera de cambiar. Por eso el apóstol dice que lo cojo no se salga del camino, pero sigue siendo cojo. Sigue cojo. Sigue cojo. Pero que no se salga. Pero que no se salga del camino. Sí, porque, Martín, la persona que viene a la iglesia a cambiar va a terminar frustrado. Porque tú no vas a cambiar. Mira, ¿podrá una cebra cambiar las rayitas que tiene en su cuerpo de blanco? No, la cebra es cebra. El ser humano sigue siendo barro. El débil sigue siendo débil. Lo único que con el conocimiento del poder de Dios, que es el Evangelio, tú coges esas debilidades, esa personalidad tuya caída, complejada por los problemas de la vida, los vicios, las drogas, el problema matrimonial, las necesidades financieras, todo eso que te agobia, con el poder de Dios, tú vienes y lo utilizas para cautivar, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Entonces, a eso es que está supuesto a venir una persona a una iglesia. A que lo eduquen con esto. A que lo eduquen. No pare en regañito, pórtate bien. O que le pongan la mano y lo tumben. Y que pongan mano y lo tumben. Bueno, sería bueno si lo tumban. El problema es que después que se levante, ¿qué? Si sigue igual, no tiene conocimiento, pues se puede estar tumbando 20 años en una iglesia. A veces tú has visto iglesias que siempre lo están invitando que pasen al frente y el pastor le pone la mano, Dios mío, ayúdala. Pero no le dice cómo es la ayuda, no lo capacita. Y siguen pasando al frente y siguen con, tú sabes.
Pero eso es rudimentario, eso no llega. Es el conocimiento de cómo tú cambiar la debilidad por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Fíjate, léete segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. 10, 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué dice? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues fíjate, dice ahí, fíjate lo que dice Pablo, dice, mira, aunque andamos en la carne, porque nosotros no andamos en el espíritu, nosotros andamos en la carne. Lo único que no vivimos por la carne, vivimos por el espíritu. Okay. Pero entonces nosotros andamos en la carne. Pero si te dejas llevar por la carne, te destruyen malos pensamientos, todo lo que te agobia, depresiones. Pero entonces la idea es cómo tú andar en la carne, pero no militar conforme a la carne, sino conforme al poder de Dios, que es el conocimiento que Pablo nos escribe en las 14 epístolas. O sea, tú intercambias lo que la carne te dice por lo que Pablo dice. Pablo dice, diga el débil, fuerte soy. Pablo dice, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Pablo dice, lleva cautivo ese pensamiento, no lo creas. Pablo dice, tú eres más que vencedor. Cristo está morando en ti. No lo recibas, ¿viste? Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no es temblar, como algunos piensan, y entrar en una experiencia mística. El poder de Dios es, yo no recibo esto. Cuando el médico te dice, te vas a morir. No, un momentito, doctor. La Biblia dice que los años nuestros son 70 años y los más robustos 80. Y si a ti te dice que te vas a morir con 50 años, te vas a quedar, pues me voy a morir. No, yo no recibo eso, Señor, yo recibo vida. Ángeles, activo su servicio a favor mío. Sí, ese es el poder de Dios, confesar la palabra, hablar la palabra. Hablarla. Apóstol, y cuando ahí dice derribando argumentos, fortaleza, esos son demonios, ¿qué son esas fortalezas? Eso es lo que ha enseñado el sistema religioso que hasta ahora ha fracasado, porque los demonios dicen, te echo fuera y siguen regresando. No, cuando dice cautivando todo pensamiento o llevando cautivo los dardos de fuego del maligno, está hablando de la herencia que la carne tiene del primer hombre Adán, el hombre caído, que son pensamientos que vienen a estropear tu vida, vienen a deprimirte y tú no debes dejar que reinen. Mira, alguien dijo, Martín, que no es lo mismo que un pajarito pase y te deje caer una ramita en la cabeza, que te haga un nido en la cabeza. ¿Sabes? Que no importa que te vengan pensamientos malos, pero llévalos cautivos. Pero quedarte con ellos un día, 2 o 3 días, te hace un nido el pajarito y te pone huevitos y te destruye los pensamientos. Así que destruyen las vidas, ¿no? Exactamente, las vidas se destruyen. O sea, apóstol, o sea que en este pacto, un débil, porque mira, todos los débiles que nos están viendo hoy, y de pronto se han sentido... Y hay de ellos si no son débiles. Eso es bueno que sean débiles. Bueno. Esos son los que califican para el poder de Dios. Ese es el requisito. Ese es el requisito. Si no tienen ese requisito... ¿Y la competencia de ellos, entonces, en dónde está? Bueno, eso es un verso muy importante, Martín. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6. Eso es bien importante porque ahí vamos a ver de dónde es que nosotros podemos decir que somos fuertes. Somos fuertes. Sí, vamos a darle lectura. Dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oye, Martín, qué claro tenemos eso ahí. La letra mata, o sea, el viejo pacto, la ley mata. El Espíritu vivifica, porque el nuevo pacto está basado en la gracia de Dios. Por eso es que dice que es por fe para que sea por gracia. No dice es por fe para que sea por ley. En la ley tú no puedes aplicar fe. Por eso es que en el Viejo Testamento la palabra fe brilla por su ausencia. Por eso es que creo que es en Gálatas 3:23 que dice que estábamos confinados, encerrados para aquella fe que venía. Que iba a venir, sí. O sea, que Dios, aunque nos dio la ley, que es un ministerio de muerte, nos confinó y nos cuidó en lo que Él mismo venía a la tierra
a quitar esa maldición y hacerte ministro competente de un nuevo pacto. O sea que ahora somos ministros competentes. Martín, el más débil que me está escuchando, la prostituta, el vicioso, el débil, el mujeriego, lo que sea, él es un ministro competente. Lo que sucede es que él no lo sabe, no se lo han dicho. Nosotros se lo estamos diciendo. Aún si está en disciplina, hoy en día pues, lo pusieron en disciplina. Aunque lo hayan votado donde lo hayan votado, él es un ministro competente, pero no le han dicho, tú no mereces estar aquí, tú eres un débil. Pues si es un débil, ese es el más necesario. Lo que pasa es que no se le ha dado la información, el misterio de la debilidad. Es que el débil puede decir, no, yo soy débil en carne, pero yo soy fuerte. Mira, ese dilema lo tenía el apóstol Pablo. Sí. Si tú lees a Romanos 7, 18 al 24, vamos a darle lectura. ¿Cómo no, apóstol? Dice, sí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aunque queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjate, mira qué dilema. Queriendo yo hacer el bien, que es lo que yo quiero hacer el bien, hallo no un sentir, una ley. Hallo esta ley, que el mal está en mí, esto es en mi carne, no en mi espíritu. Mi verdadera identidad es santa, sin arruga y sin mancha. El problema es que andamos con un cuerpo, con un barro que no se sujeta a la ley de Dios. Romanos 8:7 dice que no se sujeta ni tampoco puede. O sea que hay que dividir, apóstol. Sí, ese es un dilema, ese es el problema de todo ser humano, pero no se queda ahí. Si tú lees el verso 25, dice que hay una salida. Sí, porque ¿cuál sería la salida? Mira el verso 25, dale lectura. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjate qué detalle. Si perdemos eso de vista, perdemos el evangelio, perdemos todo el cristianismo. Dice Pablo, así que yo mismo, teniendo este problema que acabo de mencionar, que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Acabando de mencionar eso, ¿y qué me haré yo entonces con este problema? Entonces le ofrece la solución. Es la solución que yo ofrezco hoy para todos los televidentes que nos están viendo. La solución está ahora yo mismo con la mente, Martín. No con el cuerpo. No se puede con el cuerpo. No, es con la mente sirvo a la ley de Dios. Esto es un pacto de mente, por eso es que hay que aprender el evangelio, por eso es que nuestros centros se llaman centros educativos, porque nosotros educamos a la persona a servirle a Dios con la mente, no con el cuerpo físico. Martín, todas las religiones, todos los llamados cristianos hoy, le sirven a Dios con el cuerpo, con ayuno, con duro trato del cuerpo, con abstinencias de alimentos, no comas carne, no bebas café, no vayas aquí, no vayas al otro lado, piedritas en los zapatos para cuando camines sufrir, o una correa de alambre de púa para castigar el cuerpo, duro trato del cuerpo. Ese no es el método, con ese sigues en la prisión de la debilidad. Un ayuno. Los ayunos, que si ayunas 3 días, que se sacrifica. Eso no tiene valor. Eso no tiene valor. Es la mente con el evangelio que Pablo nos explica. Y tengo que ser específico, el evangelio está en 14 epístolas, no en ningún otro sitio. Entonces, esas 14 epístolas se les reveló a Pablo, y cuando uno las estudia, dividiendo, porque lo demás es judaísmo. Sí. ¿Sabes? Está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Ahí, cuando tú lo estudias así, se cumple lo de Colosenses 2, creo que es 2:21 que vamos a la lectura. 2:21, apóstol. Hablando de los sacrificios del cuerpo, sí. Mira cómo dice. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Te lo dice ahí. Tales cosas tienen cierta sabiduría de que, oh, qué cristiano, mira qué dedicado, oh, mira a la hermana como viste, no usa prenda. Una apariencia. Una apariencia, pero dice ahí que eso no tiene poder alguno contra los apetitos del pecado, que es el cuerpo físico. ¿Sabes? Que tú te dedicas toda una vida a abstenerte, que no fuiste al cine, que no fuiste a la fiestecita, porque como tú eres cristiano,
y tú eres tan dedicado, dice ahí que eso no tiene valor alguno, eso es culto voluntario, Dios no lo exige. Ellos lo ofrecen, Dios dice, bueno, en lo que salgan de la ignorancia y comprendan mi pacto. Apóstol, o sea, ¿qué es lo único que puede coger a un débil, a todos que somos débiles, y capacitarnos para reinar en vida? El Evangelio de la Gracia, Martín. El Evangelio de la Gracia coge al más débil y lo capacita. Y puede decir que es fuerte. Y puede decir, bueno, Joel 3:10, que lo lean después porque no hay tiempo. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Abba, Padre, la fe es por el oír, y el oír de este Evangelio, la palabra de Dios, que es el Evangelio del gran apóstol Pablo. Hoy podemos entonces llegar a conclusiones muy importantes. Toma nota de esto. Veamos. Número 1, todos los hijos de Dios somos débiles y estamos llamados a usar el poder de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, conforme a Romanos 1:16, el Evangelio de Pablo. Número 2, la ley de Moisés nada perfeccionó, nunca ayudó al hombre. Por eso Dios se vistió de debilidad, le pagó a la ley, la cumplió y la quitó de en medio para siempre. Romanos 10:4, el fin de la ley fue Cristo. Número 3, solo el poder de Dios, que es la gracia, se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder, que es la gracia, se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda a los Corintios 12:9. Y mira esta cuarta conclusión. Aunque tenemos una carne en debilidad, le servimos a Dios con la mente. Romanos 7:25. No le servimos con las rodillas, no le servimos ayunando, le servimos a Dios con la mente. Romanos 7:25. Y por último, con este Evangelio, el Evangelio de Pablo, esas 14 epístolas del apóstol de la gracia, los débiles podemos decir que somos fuertes. Abba, Padre. Hoy queremos invitarte a que te congregues en un centro educativo Creciendo en Gracia. Ven a darle alabanza a Jesucristo, cantando con gracia. Ven y te capacitas con nosotros estudiando estos misterios. Cerca de ti hay un centro educativo. Comunícate con nosotros, solicita material completamente gratis en el +57 300 400 31 22. También nos puedes escribir a contactos@tvgracia.com. Recuerda nuestro canal de televisión y nuestra emisora en www.tvgracia.com. También estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Yo declaro que comienzas a vivir los mejores días de tu vida. Te declaro bendecido con toda bendición. Oh Señor, dice. Somos los dioses que no rechazan, pues no pueden contemplar todo lo que nuestro Dios nos regaló, transformando nuestras mentes. Cosas que ojo no vio y oído escuchó, son las que el Señor para mis votos preparó. Un crujir de dientes para nosotros, gozo y Transformación. Llegó la hora que vivas creciendo en gracia. Llegó el momento de escuchar su voz. Una sola palabra con un apostolado, un solo Dios.